Hola, sean ustedes bienvenidos a nuestro cuarto tema de hoy, lenguajes en la Biblia. Ahora escucharemos de qué nos habla la palabra de Dios. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo, algunos hombres hablaron de parte de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dios es el autor de la Biblia. La Sagrada Escritura es un libro inspirado, ya que todos sus libros fueron escritos bajo el influjo y asistencia del Espíritu Santo. Así lo expresa el Concilio Vaticano II. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo Testamento, con todas sus partes, porque, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. En la composición de la Biblia intervinieron diferentes personas. La Biblia tiene como autor al mismo Dios, quien se sirvió de algunas personas para transmitir su mensaje, y en un determinado momento y en una determinada cultura. A estos escritores se les conoce como escritores sagrados o agiógrafos. Ellos son considerados también verdaderos autores. Pero en la relación de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Dios nos habla con un lenguaje humano. Para comprender la Escritura es preciso tomar en cuenta la realidad en que vivieron los autores de los que Dios se valió para escribir los libros de la Biblia, tomando en cuenta el contexto histórico en que vivieron, los destinatarios para quienes escribieron, el estilo del lenguaje. El Concilio Vaticano II lo expresa así. Para descubrir la intención del autor hay que entender los géneros literarios, pues la verdad se propone y se expresa de manera diversa en los textos de diverso género. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el autor de cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. El contexto sociohistórico de la Biblia, la manera de escribir la realidad, es distinta según la cultura y la época. En México algunas palabras tienen significado diferente según el estado. Es necesario, al leer la Biblia, tomar en cuenta la época en que ese libro fue escrito, el significado que se le da a las palabras, las costumbres y la situación que se vivía en ese momento. Como ayuda podemos valernos de las introducciones que presenta nuestra Biblia a cada uno de los libros. El Concilio Vaticano nuevamente nos da algunas orientaciones al respecto. Para entender correctamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar, vigentes en los tiempos del agiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. En la Biblia se usaron varios tipos de literatura. Para escribir una obra o libro se usan varios estilos literarios: poesía, ciencia ficción, novela, narrativa. ¿No sería adecuado que leyéramos una poesía de la misma manera como lo haríamos con una narración? Eso mismo pasa con la Biblia. Debemos atender a las formas en las que se está escrito el mensaje.
La Biblia, los libros se han clasificado en 3 tipos y a veces se encuentran mezclados. Ejemplo, históricos o narrativos, proféticos y didácticos. Libros históricos del Antiguo Testamento. Para nosotros, la historia es la narración de acontecimientos pasados. El pueblo de Israel concibía la historia de modo diferente. En la Biblia, los libros históricos se enfocan a la narración de hechos religiosos con la finalidad de enseñar alguna verdad religiosa y por lo tanto es historia religiosa. Narraciones populares que recogen tradiciones guerreras, patrióticas o religiosas, que exaltan los sentimientos del pueblo. Ejemplo de esos libros es el de Judith, el de Jueces y Josué. La historia novelada, que deja una enseñanza religiosa. Ejemplo de esos libros, Esther, Tobías, Jonás. Existen también los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que estos libros se les conoce como libros del Pentateuco, libros proféticos del Antiguo Testamento. Dios se valió de los profetas para comunicar su mensaje durante la antigua alianza. El profeta es un hombre escogido por Dios que habla en nombre de él para juzgar los acontecimientos de su tiempo, anuncia y denuncia. Los libros proféticos contienen narraciones proféticas. A este género pertenecen los profetas mayores, que se les llama profetas mayores porque sus libros son extensos, y son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, un ejemplo de ellos, Oseas, Joel, Jonás, etc. Los libros didácticos, conocidos también como sapiensales, contienen refranes, sentencias, consejos e instrucciones de carácter práctico sobre el modo de conducirnos en nuestra vida diaria. Esos libros constan de 5 libros del Antiguo Testamento y son Job, Proverbios, Eclesiástico, que también es conocido también como Sirásida o Sirácides, y el libro de la sabiduría. Algunos especialistas ubican a los salmos y el cantar de los cantares en este género. Estos son más bien libros poéticos. Los libros sapiensales están dirigidos al hombre universal, a diferencia de otros que están dirigidos al pueblo de Israel. Libros históricos del Nuevo Testamento. Evangelio es un género literario específico. Los primeros cristianos emplearon esta palabra para resumir el mensaje que iban anunciando. Los evangelios contienen el mensaje de Jesús y la obra de salvación que Él realizó por nosotros. No son biografías de Jesús en sentido estricto, al modo que como concebimos hoy la historia es una persona. Los evangelios no agotan todos los detalles de la vida de Jesús. Ellos narran solo de aquello que está en relación con su obra de salvación. Dentro de este apartado se encuentra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde encontramos material narrativo de milagros, viajes, misiones, descripciones de episodios y material verbal. Discursos, sermones, oraciones, cartas. Uno de los temas principales de este libro es la apertura de la iglesia primitiva a los paganos, dentro de la continuidad en la historia de la salvación que ya ha vivido Israel. Los libros didácticos del Nuevo Testamento, que son las cartas, pertenecen al género epistolar. Incluye todas las cartas. Son documentos que tienen un destinatario específico y están firmadas por quien los envía. La carta era un medio habitual de comunicación en el mundo griego. Se usaba tanto para la comunicación privada como para una comunicación abierta de ideas y doctrinas. El uso del género literario epistolar
son propósitos religiosos y se hace común a partir de San Pablo. Los libros proféticos del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. El género apocalíptico tiene la intención de presentar una revelación que se tiene por medio de visiones. Se asemeja al género profético. Usa un lenguaje con fórmulas grandiosas, personificaciones extrañas y recurre de modo abundante a símbolos. Para comprender es preciso tener presentes los significados a los que se hacen referencia, los símbolos ya presentes en el Antiguo Testamento. A este género pertenece el libro de Daniel y el de Apocalipsis. En conclusión, hay que aprender que los libros de la Sagrada Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras, porque crean la historia de la salvación. No se acude a la Escritura simplemente porque no se equivoca, sino porque en ella encontramos la palabra de salvación. Toda la Escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia, para que todo hombre de Dios esté en forma equipada para toda buena obra. A continuación, tenemos unas actividades individuales, grupales y una evaluación, donde cada quien va a reflexionar en cada actividad que nos corresponde. Con esto, damos por terminado el tema del día de hoy. Gracias por su tiempo y por su atención. Que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.